Bueno, y ahora para hablar de cuestiones que tienen que ver con el Congreso de la Nación, inclusive hasta algunas fechas muy cercanas a nosotros y sobre todo importantes, como ser el 5 de octubre, el reconocimiento, en este caso quienes han pasado por un proceso más que importante para la historia de todos los argentinos, y desde aquí, desde Formosa, lo tenemos a Mario Arce, diputado nacional, que va a conversar con nosotros. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Liliana, gracias por la invitación. Mario, bueno, sos uno de los legisladores de Formosa que, bueno, más está impulsando y lo hizo en su momento también el tema del reconocimiento a quienes el 5 de octubre han demostrado que ese amor a la patria, ¿no? ¿Cómo está todo? Contanos qué información tenés de toda esta cuestión. Bueno, seguimos trabajando, no nos quedamos con la presentación del proyecto, instalamos el tema en el 2017 nuevamente para que nuestros héroes formoseños tengan el reconocimiento. Tuvimos la suerte de que el gobierno anterior ha firmado un DNU donde busca un reconocimiento económico o reconoce a los familiares de los fallecidos como también a los héroes heridos. Más allá de que nuestra lucha también entendemos de que debe extenderse a los héroes no heridos y que fueron protagonistas también de ese 5 de octubre. El año pasado, una vez que entró en vigencia el DNU, que hasta hoy sigue vigente, hemos presentado una nota al Ejecutivo Nacional, en el caso como diputado nacional, así como también los familiares de los fallecidos y los héroes beneficiarios del DNU, para que se reglamente el artículo 5, que lo que busca el artículo 5 es que diga cuáles son los instrumentos o los documentos que debe presentar cada beneficiario para poder acceder a ese beneficio. Bueno, hasta la fecha no hemos tenido respuestas y en esa línea es que este fin de semana hemos tenido una reunión muy interesante con familiares y con los héroes del 5 de octubre, donde de manera mixta, porque algunos están en otros lugares del país o en el interior provincial, y bueno, nos reunimos para seguir viendo qué paso seguir. Es decir, y en esa línea es que, bueno, se va a seguir lo que tiene que ver con la pata política, insistiendo para ver si desde el gobierno nacional se da cumplimiento a ese decreto de necesidad de urgencia y de una vez por todas se les paga a nuestros héroes y a los familiares. Y por el otro lado también no descartar lo que tiene que ver la vía judicial. Así que estamos trabajando de manera conjunta con los familiares. No nos olvidamos porque el presidente en su momento ha hecho el anuncio del decreto de necesidad de urgencia, ni con la sola presentación del proyecto, porque entendemos de que esta causa, este reclamo histórico que de alguna otra manera nos toca a los formoseños, debe cerrarse de una vez por todas, más allá de que se está trabajando también en la posibilidad de que temáticas como la del 5 de octubre puedan darse en las escuelas, y eso es la voluntad de muchos de ellos, así como también la posibilidad de que se pueda crear un museo o un centro de recreación en el Regimiento 29. Claro. Mario, para claridad, entonces, porque por ahí hay personas que se pierden con todo esto, uno se acuerda, el presidente hizo el anuncio. ¿Qué pasó después o qué no pasó? Si puedes profundizar todo eso. Más allá del anuncio, lo que sacó un instrumento legal que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia, en el cual incorpora como beneficiarios de un reconocimiento económico a los familiares de los fallecidos, así como también a los héroes que fueron heridos en ese hecho del 5 de octubre. Es decir, ese DNU es como un derecho adquirido, es como una ley en el cual, bueno, todavía no se ha dado cumplimiento. Es decir, ¿qué digo cuando todavía no se ha dado cumplimiento? Que no se ha pagado. Y eso es lo que estamos trabajando para tratar de materializar y de que una vez por todas ese derecho adquirido, ese reconocimiento que hizo el gobierno anterior, que dio un paso, el primer gobierno que de alguna otra manera da un paso a este reclamo histórico, es como yo siempre digo, un primer paso, falta un segundo paso, que es la reglamentación de ese decreto de necesidad de urgencia, porque te reitero, eso le permite a la persona poder cobrar y qué papeles tiene que presentar para poder cobrar o quiénes son los que tienen legitimación para cobrar. Por ejemplo, hay gente que tiene, es decir, algunos de los fallecidos tienen muchos hermanos o tienen
ya no tienen padre, hijo, y hay que ver, de acuerdo al derecho sucesorio, a quién le corresponde. Entonces, es decir, esos aspectos es lo que de alguna otra manera va a simplificar o va a transparentar el artículo 5, que falta reglamentar y queda en manos del presidente o del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Defensa. Claro. Bueno, esa es la situación. Bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto usualmente suele demorar todo esto? No pasa por una cuestión de tiempo, es voluntad política, es decir, Claro, pero en está ese desde un... contexto, Mario, ¿es normal que demore tanto? No, 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 no. Ajá. Este hecho no es normal, pero ¿Y qué tampoco... estaría Es pasando desde decir, tu punto de vista? y depende del Ejecutivo. Ya Ajá. nosotros lo que estamos haciendo es acompañar el reclamo de los familiares para que de esa manera se dé cumplimiento. Así que inclusive yo he tenido comunicaciones con gente del Ministerio de Defensa para saber la voluntad política del gobierno nacional. Justo aparece también este contexto de pandemia y Claro, bueno, sí, 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 eh, tal cual. pero bueno, es un derecho adquirido que debe dar cumplimiento. Este gobierno nacional no es así. Todos estamos de acuerdo, me parece, la clase política formoseña, y me parece que todos deberíamos colaborar para que de una vez por todas se dé cumplimiento. Pero en mi caso, sigo acompañando, sigo trabajando con los familiares del 5 de octubre para tratar de que se cumpla con la normativa, con ese decreto de necesidad de urgencia, y de una vez por todas tengan el reconocimiento económico. Bueno, en Formosa, si bien no se puso fecha, Mario, con el tema del inicio de clases, el ministro de Educación fue más que prudente y explicó que no hay una fecha cierta, que puede ser que el contexto se dé, pero que van a evaluar y van a seguir todos los pasos para brindar esa seguridad que la gente, que papá y mamá quieren en sus casas a la hora de hablar justamente de los niños y los adolescentes, de los que tengan que ir a cursar, ¿no? Desde tu punto de vista, las condiciones están dadas hoy por hoy del contacto que tenés con gremios, con diferentes organizaciones sindicales. Bueno, generalmente estamos en información, en conexión con gremios. Lo que puedo decir es, con respecto al contexto de pandemia, me parece que el Estado, más allá de decir empiezo las clases o no, hay una serie de aspectos que debemos tener en cuenta. No es lo mismo las grandes escuelas que podemos tener en la ciudad de Formosa, en la ciudad de Clorinda, que a lo mejor algunas escuelas en un espacio rural, digo, como para distinguir en los que podrían llegar a tener más posibilidades de su regreso a clase, pero digo, y en este caso quedó al desnudo el deficiente sistema educativo en la provincia de Formosa, que a eso quiero hacer hincapié, en el cual, es decir, recientemente, por ejemplo, hemos aprobado una ley de teletrabajo en el Congreso de la Nación, en el cual, bueno, se ha impuesto una serie de obligaciones para el patrón o el empleador, para que garanticemos aspectos que hacen, por ejemplo, a la conectividad, es decir, garantizar que el trabajador pueda cumplir dignamente su trabajo, así como también la posibilidad de que pueda tener una computadora, un escritorio. Es decir, el Estado, a través del Congreso de la Nación, ha aprobado una ley en la cual exige al empleador, al patrón, una serie de nuevas obligaciones. Y digo, si uno lo traslada al contexto actual de pandemia, en el cual los que tenemos hijos tenemos que acompañar muchas veces esta educación a distancia, mediante el sistema de conexión remota, de enseñanza, vemos una serie de deficiencias que son profundas, y muestra que nuestro sistema educativo está lejos de estar a la altura de las circunstancias. Por eso que me parece que, más allá de un anuncio, como hizo el gobierno nacional, de decir, vamos a permitir a los docentes que puedan adquirir en cómodas cuotas computadoras en las cuales se tienen que hacer cargo, por lo tanto endeudarse, y en este contexto también de salarios congelados, me parece que no es la adecuada, porque digo yo que así como exigimos mediante la ley del teletrabajo obligaciones al empleador, el Estado, en este caso es el empleador de los docentes, es quien debe garantizar, no regalar, debe garantizar un derecho laboral que es que pueda cumplir dignamente. Entonces debe garantizar las herramientas de trabajo. Para un docente, en este contexto, la computadora o la conectividad es una herramienta de trabajo.
y vemos las dificultades que se encuentran nuestros docentes actualmente. Entonces, me parece que es un punto que debemos avanzar, debemos trabajar, y este gobierno provincial, en vez de estar criticando a determinados actores que a lo mejor no tienen la misma opinión, debería estar trabajando en tratar de solucionar, y me parece que este es un camino. No que puedan adquirir mediante la compra. Los docentes no necesitan que les regalen nada, no es un regalo, sino que es el cumplimiento de un derecho laboral a favor de los docentes. Y me parece que eso es la cuestión y el Estado debería estar trabajando en esa línea. Bueno, Mario, te agradecemos mucho la comunicación. Nos quedaron algunos ítems como teletrabajo y otras más. Sabemos también que está avanzando el tema de este marco legal por la cuestión de fibrosis quística, pero ya no tenemos tiempo. Te comprometemos la semana próxima para más información. Desde ya, muchas gracias. Gracias a vos, Liliana. Saludos. Bueno, era Mario Arce, en este caso desde el Congreso de la Nación, explicándonos algunos temas que están en agenda. El 5 de octubre, bueno, me parecía que después de tanto trajinar iba a haber este reconocimiento. Se tardó un montón, casi sobre el final. El gobierno anterior dijo, bueno, se va a hacer, no lo reglamentó, esperó que llegue este otro gobierno que se encontró con este contexto global también de pandemia y una cuarentena más que estricta y otras prioridades, así que vamos a estar a la espera a ver si a lo mejor antes de que se recuerde nuevamente esta fecha hay algún tipo de novedad. No descartan ir a la justicia, es la síntesis que hacemos de la reciente entrevista que concretábamos con este legislador nacional.